Bien. Fíjense, en este lugar habemos diferentes tipos de personas. Hay algunas personas que vienen el día de hoy porque pues es el primer domingo del año y lo que queremos es empezar con el pie derecho, ¿verdad? Queremos arrancar bien. Hay personas que a lo mejor el año pasado estuvieron un poco inestables en cuanto a congregarse y dicen, bueno, este año le vamos a echar muchas ganas. Hay otras personas que en este momento están con la convicción de que se están congregando, están echándole todos los kilos, pero también hay personas que en este momento están esperando una palabra por parte de Dios porque hay situaciones en nuestra vida que necesitamos que sean respondidas por parte de Dios. La buena noticia es que el día de hoy vamos a hablar de un salmo que creo ofrece respuestas muy vastas para nuestra vida espiritual. Este es uno de los salmos más conocidos por generaciones. Todo cristiano lo conoce. Si no se lo sabe de memoria, al menos sabe de qué se trata. Pero según los teólogos, este salmo es uno de los salmos más queridos por la comunidad religiosa, cristiana, católica y por muchas religiones. El Salmo 23 es un salmo que mucha gente se sabe de memoria. A lo menos sabe cómo empieza, ¿verdad que sí? Sí sabe cómo empieza. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Hasta ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi deseo es que podamos iniciar el año declarando o creyendo esto en nuestro corazón. Él es nuestro pastor y absolutamente nada nos va a faltar. En el original la palabra faltar se escribió en el presente continuo. Esto quiere decir que no me va a faltar nada ni hoy ni mañana. ¿Ok? David fue el que escribió este precioso salmo. Uno de los grandes escritores o quien es más robusto en cuanto a su escritura de salmos es David. Y quiero que usted abra su Biblia. Bueno, ya se la saben de memoria el Salmo 23:1, pero ténganlo ahí porque tal vez vamos a necesitar ahí ojear un poquito. Quiero leer en diferentes versiones, solamente en 3. El Salmo 23:1. Reina Valera dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nueva versión internacional dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Versión en Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Qué bonito, ¿verdad? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Este salmo entonces fue escrito por un rey que antes de ser rey fue un músico del rey Saúl. Pero antes de ser músico del rey Saúl, fue un guerrero que mató a un gigante llamado Goliat. Pero antes de ser un guerrero, fue un pastor de ovejas. Un hombre del cual la Biblia dice, cuando platicó con Saúl, que mató osos, que se peleó contra leones con tal de cuidar a sus ovejas. Este salmo lo escribió un hombre que entendía muy bien el oficio de un pastor. No estamos hablando de un pastor de iglesia, estamos hablando de un pastor de ovejas. Alguien que cuidaba un redil, alguien que cuidaba una manada de ovejas en contra de las amenazas que naturalmente una oveja podía enfrentar. El Salmo 23 entonces lo escribe David. No sabemos exactamente en qué momento lo escribe, pero se cree que fue en un momento en el que David no tenía mucha comodidad y no tenía un sentimiento de seguridad, físicamente o humanamente hablando. Todos nosotros hemos pasado por aquellas circunstancias. Mi momento más frágil que he vivido es cuando he visto a mis hijos enfermos. Cuando mi hija se enfermó y la internaron y le pusieron cortisona intravenosa y que la vi de pronto que perdió la razón, no hubo un momento más vulnerable que yo pude haber experimentado que ver a mi hija sin reconocer a su padre. Fue una cosa terrible. Todos nos hemos sentido vulnerables económicamente, físicamente, emocionalmente. David escribe este salmo, el Salmo 23, en un momento en el que se siente vulnerable, en un momento en el que él no se siente seguro, en el que el mundo no le ofrece confianza. Se pudo haber escrito mientras estaba como pastor de ovejas peleando contra osos y leones y lobos, o pudo ser escrito cuando David era perseguido por el rey Saúl. Recuerda que David fue un hombre que estuvo siendo perseguido por bastante tiempo por un rey celoso llamado Saúl, porque vio en David un futuro rey y quería matarlo para que no le quitaran su imperio. Pero lo que sí sabemos entonces es que David estaba en una situación de no mucha comodidad. No había mucha certeza de lo que había de ocurrir en
su vida y escribe este salmo. Un salmo que muestra a un Dios santo, a un Dios inalcanzable para muchos como un pastor. Usted sabe lo que es eso. Es decir, muchos tenían la concepción de un Dios que estaba lejano, que un Dios que era tan santo que muchos no podían ver en el tabernáculo, pero David lo que está diciendo es que estamos hablando de un Dios mucho más personal que lejano, un Dios mucho más cercano de lo que nosotros nos imaginamos, un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades. Pero también me llama mucho la atención que nos pone a nosotros en posición de ovejas. David dice, Jehová es mi pastor, Él es el pastor, yo soy la oveja, nada me faltará. Me puse de curioso, como a veces me ocurre, y me puse a preguntar, ¿por qué la Biblia nos compara con ovejas? ¿Por qué no con leones? ¿Por qué no con tigres? No sé, o un perrito, un San Bernardo para algunos, otros un French. No sé, ¿por qué no nos compara con algún otro animal? Pero la Biblia nos compara exactamente 12 veces como ovejas. Muy bien. Las ovejas tienen algunas características que quiero que notemos. Las ovejas, escuche, son animales muy frágiles. Usted puede ver una oveja robusta por su lana, por su pelaje, pero cuando se trasquila a una oveja se dará cuenta que su fisionomía, sus huesos, su carne es por demás frágil y sensible. Así como nosotros, porque de verdad muchos de nosotros podemos aparentar fuerza, podemos aparentar seguridad, pero somos muy frágiles. Me ha sido impresionante cómo hoy puedo ver a una persona y el día de mañana ya no está porque su vida se fue o alguien se la quitó. Es impresionante cómo alguien con dinero, con certeza, con seguridad, con estudios, con ministerio, hoy puede estar, pero mañana no, porque la Biblia dice que la vida es como una hierba que florece, una flor que florece, pero de pronto se seca. Nuestra vida es muy frágil, así como la vida de la oveja. La oveja es totalmente frágil. Entre todos los animales es el animal más fácil de cazar. No sé si usted se ha fijado, pero las ovejas son animales con patas poco flexibles. Están tiesas de sus patitas. ¿Alguien ha visto alguna oveja? Yo sé que aquí debe haber alguien que pudo haber tenido la oportunidad, pero las ovejas son animales con sus patas tiesas. Aquí hay alguien que estudia veterinaria, yo sé que pueden saber mucho más que yo, pero la verdad es que una oveja es incapaz de saltar a los brazos de su pastor. Es más, son tan tiesas, que cuando se atoran en una zarza es imposible que ellas mismas se salgan de ahí. Es imposible que por sus propias fuerzas, por sus propias habilidades puedan escaparse de enredarse en una zarza. Por eso el pastor tiene que estar muy al pendiente de ellos. Esto nos habla también a nosotros de que nosotros también somos incapaces de ayudarnos espiritualmente a nosotros mismos. Escúcheme, somos personas que no podemos por nosotros mismos ayudarnos espiritualmente. Es imposible. Entonces son animales frágiles, son animales de patas muy poco flexibles y no se defienden de sus depredadores. ¿Usted sabía eso? Una vez mataron en Petronilas, Coahuila. Fui a un viaje misionero y mataron a un marnito. Más escandaloso. Híjole, qué bárbaro. Se oía a cuadras de distancia. Pero cuando en algún momento platiqué con gente que sacrificó a alguna ovejita, son animales que no se defienden, son animales que no hacen ruido. Algunos decían, solamente escuchaba el exhalar, el último aliento del animalito. Vaya, podía llegar un oso, un león, un lobo y sin ningún problema se la va a comer. Fácilmente. Son animales que no se defienden, son animales que no van a luchar por su vida. Por eso dice que Jesús fue como oveja al matadero porque Él no se defendió. Aunque tenía muchos argumentos para decir no tengo por qué ser juzgado, Él fue como oveja al matadero, en silencio, dispuesto, y no se quejó absolutamente nada. Las ovejas son animales que no se defienden y son animales que no pueden andar solos. Tienen que andar en rebaño, así como no puede haber cristianos solos. No puede haber hombres que quieren crecer espiritualmente que anden en la solitariedad. ¿Me explico? Es imposible porque son animales, las ovejas no pueden andar solas porque son animales que pueden fácilmente ser robadas. Otra cosa muy interesante de las ovejas es que estas no escuchan a nadie más que a su pastor. Absolutamente a nadie. Usted puede ir con una manada y hablarles con un rebaño y hablarle a las ovejitas y no le van a hacer caso.
Pero cuando habla el pastor, inmediatamente todas las ovejas van a acercarse a su pastor. Hay un video por ahí que circula en las redes, que está un hombre hablándole a las ovejas y no le hacen caso. Y se acerca otro y no le hacen caso a las ovejas. Pero cuando llega su pastor y les habla, inmediatamente todas corren con su pastor. Una oveja solamente obedece a su pastor. Pero le tengo una noticia muy interesante. En la iglesia hay diferentes tipos de ovejas. Así como hay razas de ovejas, creo que también hay tipos de ovejas dentro de la iglesia, hablando de nosotros. Hay ovejas muy rápidas que se adelantan. El pastor a veces tiene que quebrarle la patita a las ovejas que son muy descarriadas, pero hay ovejas muy adelantadas. Hay ovejas a las cuales el pastor tiene que amarrarles una piedra en la pata. ¿Me creerá eso? En la antigüedad, cuando una oveja era muy rápida, se le amarraba una piedra en la pata, porque eran aquellas ovejas que siempre se adelantaban al resto, deseaban llegar antes al arroyo, quieren caminar a su propio paso y no al que les impone el pastor. Este pastor debe amarrarles una piedra en la pata para hacerles caminar más despacio. Son el tipo de creyente que camina a su manera, los que se adelantan a los planes divinos y quienes el Señor les debe poner más de alguna vez algunas piedritas en la pata. Hay ovejas que son bien adelantadas. ¿Cuál tiempo de Dios? ¿Cuál mi tiempo? ¿Cuál Kairos? El Cronos es el bueno, ¿verdad? Hay ovejas que se adelantan, hay ovejas muy gorditas. Espiritualmente hablando, por supuesto, yo no sé por qué se siente aludido. Hay ovejas que están muy engordadas. La mayoría pensaría que una oveja engordada es sana y se ve muy bonita. Pero esta oveja retrasa el camino, retrasa a las demás ovejas y el pastor debe demorar para que el rebaño lo espere. Esta oveja representa al cristiano que está lleno de conocimiento, lleva años en la iglesia, se sienta a oír la palabra y está gordita con tanto alimento, pero no se mueve en la obra de Dios ni se dispone a avanzar. En el fondo representa a un cristiano flojo e inactivo. Hay ovejas flacas también, son las que no quieren comer, se enferman con frecuencia, son débiles y víctimas de depredadores. No tienen el apetito y del resto de las ovejas, son símbolo de cristianos débiles que no quieren comer alimento abundante y sólido, no les gusta congregarse con regularidad, no tienen tiempo para estar en el rebaño. Debemos recordar que estamos rodeados de enemigos y la oveja que no está bien alimentada es fácil presa de los lobos. Mire, yo quiero animarle a que usted no sea un cristiano que nada más va a la sala de emergencia para que se le atienda, sino que sea una oveja que está dispuesta a llevar un tratamiento para crecer espiritualmente. Muchos de nosotros, me incluyo, somos personas que vamos a la sala de emergencia espiritual porque nos urge una situación, pero podríamos estar en un tratamiento en nuestras vidas espiritualmente para no caer en crisis tan fuertes como solemos caer en años pasados. Si usted vino aquí a este lugar esperando poder avanzar en su vida espiritual, deje de buscar la sala de emergencias nada más cuando tiene problemas, sino cuando estamos bien, continuemos buscando a Dios. ¿Está conmigo? Porque hay ovejas que son muy flaquitas y no quieren congregarse, no quieren alimentarse, no les gusta el alimento sólido, pero podemos cambiar eso. Hay ovejas contenciosas también, ovejas que son mañosas, que se pelean con el resto, que empujan, se acornean. El pastor no las expulsa del rebaño, sino que debe amarrarle una de las patas hasta que aprenda a convivir, comer y caminar con las otras. En la iglesia del Señor existen miles de este tipo de ovejas contenciosas, peleoneras, que siempre andan en pleitos y conflictos con el resto de la hermandad, caminan a empujones. Dios tiene que tratar con ellos hasta que aprendan a convivir y servir junto a los otros. No se pelee con los hermanos. No seamos una oveja peleonera. Ya que si pecan los hermanos, usted no les diga nada, usted ore por ellos, pero no pelee con nadie. Y finalmente hay ovejas que se descarrían y se pierden fácilmente. Una de las labores del pastor es que había ovejas vagas. ¿Alguien tiene el hijo vago? ¿Alguien identifica al hijo vago de los que tiene? Siempre hay una ovejita vaga, ¿sí o no? Yo era el vago. Bueno, mi mamá dice que yo era el más obediente, pero yo no le creo. Yo digo que me ama mucho, pero yo era el vago de la familia. Vago, vago, vago. Hay ovejas muy vagas, tremendas. Había ovejas que se brincaban el redil. ¿Sabe qué es lo que hacía el pastor? Salir por ella y como era muy vaga le quebraba la pata. Agarraba su tiesa pata y la quebraba. Aquella ovejita estaba muy confundida porque su pastor había hecho eso, pero el pastor lo que hacía era llevarla a un lugar exclusivo para esta oveja con la pata quebrada. La vendaba, la ungía y hablaba con ella tiernamente durante varias semanas
para que cuando su pastor le volviera a hablar mientras estaba en el redil, jamás se volviera a salir. Porque hay ovejas que son muy descarriadas, se salen, se van lejos, pero el pastor siempre va en busca de ellas. La pregunta es entonces, en el Salmo 23:1, ¿qué tipo de oveja era David? Ninguna de las que acabamos de mencionar. Recordemos que David tenía experiencia como pastor de ovejas y entendía muy bien la responsabilidad de un pastor. El pastor estaba comprometido, escucha, a que sus ovejas no tuvieran falta de nada. El pastor estaba enfocado en que sus ovejas estuvieran protegidas y alimentadas. La capacidad de provisión de un pastor jamás era puesta en duda. Un pastor, si tenía algo, es que podía proveerle a sus ovejas. Y el Salmo 23:1 dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. No podemos de ninguna manera poner en duda la capacidad de provisión de Dios para nuestras vidas, porque David nos está diciendo que Dios es como, o es un pastor que es especialista en proveer todas y cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que estar confiados porque Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Aunque anden lobos alrededor del redil, está el pastor dentro del redil que está cuidando de mi vida, porque Él es especialista en dar provisión, en dar seguridad, en dar alimento a sus ovejas. Lo importante acá es que la oveja permita que el pastor le cuide. ¿Está conmigo? Pero nada te va a faltar este año. Si lo puede creer, nada te va a faltar este año. Pastor, pues ya me enojé como 500 veces y ando mal este año, ya apenas arranca y ando requete mal. Aún así, el Señor está contigo. Nada te va a faltar. Pastor, yo prometí no decir groserías en Año Nuevo, ya llevo 35. El Señor está contigo si tú lo buscas, si te acercas. Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Pastor, es que estoy enfermo, nada te va a faltar porque Dios tiene cuidado de tu vida. Es que tengo crisis, no importa. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. David fue el tipo de oveja que sabía que su pastor tendría cuidado de él a pesar de las circunstancias o las dificultades que presentaba su existencia. Al final su pastor se encargaría de proveerle todo lo que necesita. Por eso David, en la soledad de su pastoreo de ovejas, en sus peleas contra osos o leones o mientras era perseguido, escribió con seguridad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Dios está conmigo, no me faltará nada hoy ni en el futuro. Si Dios está contigo, no te va a faltar nada. Créamelo. Lo vivo todos los días de una manera milagrosa. Queremos ver milagros. Todos los días hay milagros. Dios está contigo. Dios te da el alimento. Tienes un trabajo y si no tienes trabajo no te has muerto de hambre. ¿Sabes? Dios está con nosotros. Y tenemos que confiar en eso. David era una oveja sujeta totalmente al ritmo, al tiempo y a la armonía de Dios. David no caminaba ni antes ni después, caminaba en el momento que su pastor se lo pedía. Si tú quieres que este año tu vida sea bendecida, camina al ritmo del pastor, no a tu tiempo, no a tu armonía, no a tus momentos, no como tú lo crees. Lo hacemos como el pastor nos lo está definiendo, porque entonces ahí estaremos seguros. Espera el tiempo de Dios. Si es una cuestión ministerial, si es una cuestión familiar, si es una cuestión personal, espera el tiempo de Dios. Dios está más interesado que tú en que se cumpla tu propósito. Pero a veces somos ovejas muy adelantaditas. Somos ovejas que tomamos decisiones muy precipitadas. Espera el tiempo del Señor, porque Él es nuestro pastor. ¿Alguien ha escuchado aquella parodia de las ovejas que están peleando? Y dice: sí, pues el pastor nos trajo a pastos muy altos. Seguramente quiere que nos devoren los lobos. Aquí deben de estar escondidos. Este pastor ni nos cuida. No, pero no te van a comer. Sí, pero como tú estás flaquita y yo estoy gordita, pues a mí sí me van a comer los lobos. Y le dice la oveja: escucha, el pastor tiene cuidado de nosotros. Él sabe dónde nos ha metido. Él sabe dónde nos pone. Él sabe dónde nos ubica. Andemos al tiempo y en la armonía del pastor. No se adelante, no se atrase. Esté atento a lo que Dios quiere en su vida. Poco a poco el Señor va a hacer la obra en nosotros. Yo era una oveja muy adelantada, porque cuando yo me convertí yo quería predicar. Y quería predicar en plataformas y quería subirme. Y yo iba con pastores y decía: yo quiero que me invite a predicar. No se ande invitando a predicar, es una falta de respeto muy grande para las iglesias.
nada que me invito a predicar, nada de eso, porque yo lo hice. Y dije, yo quiero ir a predicar, y andaba profetizando y le hablaba a la gente y Dios sabía que mi corazón era servirle. Pero me estaba adelantando, yo no había pasado un proceso de formación, yo no había pasado un proceso de pastoreo, yo no había pasado un proceso de restauración. Hay muchos que quieren predicar, pero tienen que sanar su corazón primero. Si no, vamos a estar diciendo puras barbaries en los púlpitos. Y yo me quería adelantar al proceso, quería correr. Quería andar rápido. Me acuerdo que Lucy Manjarres un día le dije, yo voy a estar en las ligas mayores. Me dice, ay, mijo, usted tiene 14, póngase a estudiar primero. Y ya ven cómo es Lucy Manjarres, así directa. Yo le dije, yo quiero predicar, yo quiero servir a Dios y quiero ir a las multitudes y quiero ir. Me dijo, póngase a estudiar. Primero aliméntese, y cuando se alimente y que su pastor lo lleve, entonces usted lo hace. Me costó aproximadamente unos 8 o 9 años entenderlo, pero lo que sí entendí ahora y te puedo decir es, espera el tiempo de Dios. Espera el ritmo, la armonía y los momentos que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios no va a dejar en saco roto las promesas que te hizo. Dios no va a olvidar aquel ministerio, aquella promesa, aquella situación de restauración. Escucha, el pastor tiene el control de todas las cosas. Somos frágiles, somos indefensas como ovejas, tenemos las patas tiesas, nos vemos gorditos, pero somos más frágiles de lo que creemos. Pero el pastor nos cuida de una manera perfecta, si no es que más que perfecta. Entonces David era una oveja que se sujetaba al tiempo de su pastor. El pastor tenía entonces no solo la responsabilidad de cuidar y alimentar a las ovejas, estoy terminando, sino que tenía el compromiso de educar a las ovejas que estaban rebeldes. Quebraba las patitas cuando alguna de ellas era muy valiente para salirse del redil. Por eso pasamos pruebas a veces, ¿sabía usted? Por eso pasamos pruebas tan fuertes en nuestra vida, para que nos demos cuenta que sin Dios no podemos. En cada una de las luchas que yo he tenido que enfrentar me he dado cuenta que Dios las permite para que no seamos independientes, no seamos autosuficientes y seamos totalmente dependientes del pastor. Le confieso algo, acá entre nos. Cuando yo estaba cantando en la alabanza, que sentía que estaba saliendo bien padre la alabanza, dije, Paco, la iglesia está en bendición, qué chido estás cantando. Me desafinaba en ese momento. Todas las veces, de verdad, y no es chiste, todas las veces, cuento unas 8 o 9 veces, nunca se me va a olvidar. Todas las veces que me sentí suficiente en la alabanza, me salió un gallo, pero de eso, mire, que ni yo me conocía. Y yo sentía que era la voz de Dios diciéndome, Paco, soy yo, no eres tú, cálmate. A veces vienen pruebas a nuestra vida o situaciones para que entendamos que no se trata de nosotros, se trata del pastor. No se trata de las ovejas, se trata del pastor. Esta prueba que estás viviendo tal vez sea para que entiendas eso. Se trata del pastor, no se trata de ti. Tú no puedes, yo no puedo, pero en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Todo se trata de Dios en nuestra vida. El pastor dormía con las ovejas. El pastor guardaba las ovejas cuando hacía frío y tenía una habitación 1000 estrellas porque dicen que dormían en el campo en el tiempo de verano junto con las ovejas. El pastor ungía, quebraba, cargaba, alimentaba y protegía. Lo más interesante es que en el Salmo 23 podemos ver a Cristo, porque Juan 10, con esto termino, dice que Jesucristo es el buen pastor. No es el pastor Paco ni ningún otro pastor. Escúcheme, el buen pastor es Jesucristo. Debe de esperar total certeza de cuidado de Dios, no de un pastor humano ni terrenal. Escúchame, nosotros los pastores no somos perfectos, pero hay un pastor perfecto. Juan 10:10 dice que Jesucristo es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Me encanta Lucas cuando dice que Él es el pastor que deja las 99 y va en busca de la número 100 que anda de vaga por ahí. Él va y la busca. Tenemos al buen pastor que es Jesucristo. Ahora quiero que entiendas una cosa. En la antigüedad ser pastor no era nada grato. Ser pastor en la antigüedad era ser el último en el eslabón del prestigio social. Ser pastor no era nada agradable. Ser pastor era ganar poco. Ser pastor era ser una persona que no tenía reconocimiento social. Era una persona que estaba muy por debajo en la cadena o en la pirámide de gente productiva. Era el último. Pero tenía una característica dos, servicio y humildad. David dice, Jehová es mi pastor, humilde, servicial y que va en busca
de las ovejas. Jesucristo es el pastor que busca a sus ovejas perdidas, dejando las 99 y va en busca de la número 100. Cristo es el pastor que se ha mostrado no solo como el único Dios santo, sino como el Dios personal, cercano y preocupado por tu vida. Me encanta la teología cristiana, porque en la teología cristiana Cristo, el único Dios, a diferencia de la mitología y los dioses mitológicos, es el único que no exige sangre, es el que se da y da su sangre para que tú y yo nos acerquemos. Esto es impresionante. Por eso es Dios, porque es el único que ha exigido el darse a sí mismo. Dice Filipenses 2 que Él se humilló. Ser pastor era humillante hasta cierto punto, porque no ibas a recibir tu pago como tú lo esperabas tal vez. Jesucristo dice que no se aferró a su divinidad, no vio su divinidad como algo a que aferrarse, sino al contrario. Se hizo hombre, nació entre nosotros, se humilló a sí mismo viviendo entre hombres y fue colgado en la cruz a un lado de criminales, de gente impura, gente que era muy complicada. Dios vino a dar su vida porque Él es el pastor que se acerca a las ovejas. Tú tienes que entender en este año que para poder avanzar espiritualmente tienes que dejar que ese buen pastor se acerque. Ni siquiera tú tienes que acercarte, tienes que permitir que Dios obre porque Él es el pastor que va por sus ovejas. Él te va a vigilar, Él te va a cuidar, Él te va a alimentar, Él te va a rescatar, Él te va a guiar, te va a dar todo lo que necesitas. Solamente tienes que avanzar al tiempo que el pastor te está diciendo. Avanza al tiempo del pastor y Él te va a dar todo lo necesario. Vas a tener lo que tú necesitas. Pastor, no va a haber problemas, sí van a haber muchos problemas. No estoy hablando de solución de problemas, estoy hablando de la certeza de que Dios está contigo. Estoy hablando de la esperanza de que el mundo se puede estar cayendo económicamente o socialmente, pero Dios está contigo. Estoy hablando de que tus hijos pueden entrar en circunstancias duras, pero Dios está contigo y está con tus hijos. Estoy hablando de que pase lo que pase en la salud o en la enfermedad, Dios va a guardar tu vida de alguna u otra manera y te va a dar la esperanza de que si esa enfermedad es terminal, tú vas a estar con Él en un momento, en el futuro tú vas a estar con Él. Vaya, la historia de un hijo de Dios, la historia de una oveja en el redil del buen pastor se define en que al final vamos a estar en su presencia todos nosotros, de tal manera que Pablo decía, no sé qué me es mejor, vivir o morir, porque si muero voy con el Señor, pero si estoy aquí sirvo al Señor. No sé qué me conviene más. Al final la vida de una oveja en el redil es abundante y es bendecida. Jehová es tu pastor. Nada, nada. Quiero que repitas conmigo, nada. Ahora, nothing. Nada te va a faltar. Nada, escucha, nada te va a faltar. No quiero que venga en julio y me diga, pastor, tengo muchos problemas y usted dijo en enero que no me va a faltar nada. Yo no estoy diciendo que no van a haber problemas. Te estoy diciendo que Dios te va a dar la capacidad sobrenatural, venida del Espíritu Santo, para que enfrentes aquellas circunstancias. Yo lo entendí así. Con esto ya termino, lo prometo, la mentira más grande del pastor, ¿verdad? Yo lo entendí así. Cuando yo iba al hospital general por mi esposa, había dos tipos de personas. Todos en común tenían a un paciente en urgencias, en código rojo, con ejecutados. Yo lo vi con mis propios ojos. Había dos tipos de personas. Un tipo de persona que estaba deshecha en la sala de emergencia sin saber a dónde acudir, sin saber a quién ir. Pero también había otro tipo de personas que sí lloraban, les dolía la situación, pero sabían que Dios estaba con ellos. Yo los podía identificar por la actitud en su corazón, se veía. Ellos son hijos de Dios porque saben que Dios tiene el control. No dejaba de doler, no dejaba de preocupar, pero al final Dios estaba ahí, teniendo el control de todas las cosas. Le digo una cosa, el cristianismo se trata de aprender a caminar por encima de la tormenta, no de dejar de tener tormentas en nuestra vida. Hay que aprender a caminar por encima de la tormenta y de la circunstancia porque el Señor está con nosotros. Tienes que aprender este año a caminar por encima de la tormenta. Escúchame, lo voy a repetir porque siento que es de parte de Dios para tu vida y la mía. Tenemos que aprender a caminar por encima de la tormenta y dejar de depender de las circunstancias que nos aquejan o nos afectan. Deja de depender emocionalmente de lo que está ocurriendo en tu vida.
Confía en Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Seamos entonces este año ovejas dependientes del buen pastor. Empecemos este año declarando y viviendo en nuestra vida la convicción y confianza de que Él es mi pastor y que nada me va a faltar ni hoy ni mañana. En medio de las pruebas y en este año, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va con nosotros, todo va a estar bien. Al final, todo va a estar muy bien. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar. Ese aplauso fue para el pastor porque estoy bien aguado, pero si es para Dios se lo puede dar más fuerte. Él es tu pastor. Nada te va a faltar, ¿ok? ¿Alguien puede creerlo conmigo? Yo sé que puede haber un incrédulo por ahí que dice, pastor, usted no es que lavar el coco. No, te lo estoy diciendo porque lo he vivido. Él es el pastor, el buen pastor, y nada te va a faltar. Aunque sientas que te falta todo, Dios es el que da paz que sobrepasa el entendimiento. Es decir, tal vez en tu entendimiento las cosas no estén bien, pero Dios da una paz que sobrepasa lo que tú estás procesando en esta cabecita preciosa. Dios tiene el control de tu vida, de tus finanzas, de tu familia, de todo. Mientras tú estás en un proceso difícil, aprende a confiar en el pastor y hazte una persona dependiente de Dios, no autosuficiente. Tal vez tu problema tiene que ver con que no dejas que Dios actúe en tu vida. Hoy es un buen momento para iniciar en este primer domingo del año. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y le damos gracias a Dios en este momento. Y declaramos con toda la convicción, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, tal vez si hoy sentimos que algo nos falta, es porque no hemos permitido que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción. Tal vez aquí habemos varias personas que sentimos que algo nos está faltando para sentirnos plenos espiritualmente. Tal vez tiene que ver, Padre, con que no he permitido que tú me pastorees. Yo te pido, Señor, que tú pastorees mi vida. Dígaselo usted en su lugar, con sus propias palabras y en su entendimiento. Señor, mi estabilidad no depende de cómo me siento. No depende de cuánto tengo en la bolsa. No depende de cuánto trabajo hay. No depende, Señor, mi estabilidad de si mis hijos están cerca de ti o lejos de ti. No depende de si mi matrimonio está bien o mal. Mi estabilidad depende de que tú estás conmigo, Señor, y puedo confiar en que tú eres el pastor que vigila, eres el pastor que cuida, alimenta, rescata y guía mi vida. Por mí mismo entiendo como oveja que no puedo salir de mis propios problemas, pero entiendo que tú eres el pastor, que aunque mis patitas estén tiesas y no pueda brincar hacia tus brazos, tú vas a agacharte en gracia. Eso significa gracia, que el Dios Todopoderoso se acerca y se inclina para levantar mi vida. En el nombre de Jesús, queremos iniciar este año declarando eso. Puedes levantar tus manos solamente si tú quieres, no te sientas obligado. Y decirle, Señor, tú eres mi pastor. Tú eres el que va a proveer a mi vida. Este año yo quiero iniciar creyendo que tú eres mi pastor, declarando en fe que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. No me va a faltar absolutamente nada, Señor. Eres el pastor amoroso que ha decidido ser el Dios personal. Yo quiero tener una vida de comunión personal contigo. No se trata de religiosidad, se trata de el gozo de estar con mi pastor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Tu palabra dice que solamente tus ovejas oyen tu voz. Yo quiero escuchar tu voz en este año. Quiero permitir que tú pastorees mi vida, porque tal vez he sido cristiano o un congregante por más de 10 años y sigo donde mismo porque no he permitido que tú me pastorees, no he permitido que tú me guíes. Este año yo quiero que tú seas mi pastor. Yo no quiero ser una oveja que se adelanta o que se atrasa o que se escapa del redil. Quiero ser una oveja que camina a tiempo, a ritmo y en armonía a lo que el pastor dice. En el nombre de Jesús yo creo con todo mi corazón, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este año nada me va a faltar y tendré la certeza que si hay problemas o situaciones, tú estás en medio de todas
las circunstancias que me aquejen. Tú estás en lo bueno y en lo malo dentro de mi vida, Señor. Tú estás ahí obrando. Tú eres mi pastor. Nada absolutamente me faltará. Yo puedo descansar y reposar tremendamente en este principio. Tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja. Y si soy tu oveja, vas a cuidar de mí, Señor. Y te damos gracias porque yo soy esa oveja número 100. Soy aquella oveja por la que tú saliste, dejaste a las 99 para alcanzarme a mí. Y por eso hoy estamos. Queremos continuar y seguir en tu redil, porque ahí nos conviene, ahí nos bendice, ahí nos restaura estar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por el ánimo que nos da tu palabra. No es lo que el pastor dice, es lo que tu palabra dice. Es la verdad de tu palabra. Tú eres mi pastor, nada me falta. Gracias porque hoy entendemos, Señor, este principio. Tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Gracias por tu preciosa palabra.